Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Bendiciones a todas. Gracias por tomarse un tiempo para venir a instruirnos en lo que el Señor quiere hablar hoy en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú tomes mi boca, Señor, y que yo pueda hablar lo que tú has dicho en este día que debemos dar, Señor. La palabra para alentar y alimentar nuestro espíritu, Señor. Gracias te damos, Padre. Bueno. Como ustedes acaban de escuchar, el tema de hoy se llama Yo aborrezco el divorcio. Y efectivamente nos podemos acercar a la palabra que dice en Malaquías 2:16. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Es interesante que sepamos que existen unas estadísticas. Obviamente usted sabe que las estadísticas son hechas y recreadas en, en casos reales, ¿no? En casos reales. Entonces dice que hay una estadística mundial que habla de que muchos matrimonios están terminando en divorcio. Y dice que el 50% de los primeros matrimonios terminan en divorcio. Y el 80% de los matrimonios, de los segundos matrimonios terminan en divorcio. Entonces quiere decir que de ese 50% se recasan, por decir así, las personas y el 20% de esas segundas oportunidades, entre comillas, que las personas engañadamente o de una forma equivocada piensan que va a ser un éxito, pues mire, incluso el 20% quiere decir que el 80% de las personas que toman la decisión de terminar sus matrimonios para unirse a otras personas fracasan. O sea, en esto creo que nosotros en este proceso hemos entendido algo que quizás antes de comenzar este proceso y acercarnos al rostro, a buscar el rostro del Señor, hemos entendido que nosotros tenemos que cambiar. No solamente el cónyuge tiene que cambiar, nosotros tenemos que cambiar a la luz de la palabra. El Señor nos ha enseñado que el matrimonio es un pacto que no se puede romper. Pero además de eso también, el Señor nos ha enseñado que no importa si uno de los dos rompe ese pacto, porque nosotros para eso el Señor nos ha levantado a estar en esta brecha. Como siempre hemos indicado, una brecha es una fisura que se abre en un muro, en una pared, en una situación. Entonces, cuando usted se pone en la brecha, usted está tapando esa fisura. Cuando usted viene delante del Señor a interceder por su matrimonio y usted dice, Señor, tu palabra dice, yo aborrezco el divorcio, usted está validando, está activando el poder de esa promesa que está en la palabra. Porque nosotros tenemos que entender que nosotros somos, tenemos que ir al Señor para que el Señor nos bendiga, nos perdone, y cuando nosotros reconocemos ese error, ese pecado que vinimos nosotros consciente o inconscientemente cometiendo a lo largo de ese matrimonio que terminó en separación, en divorcio, en lo que sea, nosotros al venir a buscar esa restauración del Señor, aceptamos que nosotros hemos fallado. Es el primer paso, aceptar que usted ha fallado. Y una psicóloga que yo conozco y que es una excelente psicóloga decía, las personas se divorcian pensando que con la próxima persona van a ser felices, pero no se dan cuenta que llevan esos errores y esas formas equivocadas de pensar, las llevan a la otra relación y no se dan cuenta de que ellos son el problema. Ellos son el problema y no quieren aceptar esa realidad. Entonces es como decir, saco este paquete de cosas malas y lo pongo acá y no puedo pensar que va a funcionar. Imagínese usted si eso es el consejo en el mundo natural, porque no todos los psicólogos conocen de la palabra. ¿Cuánto más nosotros que conocemos de la palabra y podemos saber que tenemos que admitir, aceptar y pedir perdón al Señor de todos aquellos errores que hemos venido aprendiendo a lo largo de este estudio, ¿no? Y que
que son verdades espirituales, son cosas que están en la palabra, no es nada que nos hayan venido a decir de la calle. Y si nosotros somos hijas del Señor, tenemos que someternos a esa palabra. Y con el proceso hemos ido entendiendo que no se trata de comenzar otra historia, sino de permanecer en aquel pacto que Dios nos dio, permanecer en ese pacto, porque no hay otra solución. La única solución es la que podemos ver a la luz de la palabra. Y en la palabra hoy vamos a ver cómo Dios habla de esto. Entonces dice, en Mateo 7:27, dice, 7:25, perdón, dice, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Entonces, su casa fue edificada sobre la roca. Ustedes que estamos, bueno, nosotros, no ustedes, nosotros que estamos en esta situación, en esta en este pequeño entrenamiento, digamos, para que la próxima vez, cuando ya sus cónyuges vuelvan, ustedes ya no sean esas personas que viven equivocadamente, sino que tenemos que vivir a la luz de la palabra. Dice, fue su casa edificada sobre la roca y cayó la lluvia. Esto está a continuación en Mateo 7:27. Dice, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Creo que ni siquiera nos lo debemos preguntar, ¿no es cierto? O sea, sabemos que nuestra casa no fue edificada sobre la roca, porque si no, no tendríamos estos resultados que tenemos el día de hoy. Pero el Señor sí es un Dios de segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades y todas las oportunidades, porque Él no se cansa de amarnos, de bendecirnos. Él siempre tiene su puerta abierta para que nosotros vayamos a reconocer nuestro pecado y Él diga, ok, está bien, tú has reconocido esto delante de mí, yo te voy a derramar mi gracia sobre ti. Y es lo que debemos buscar constantemente en este proceso, porque por nosotras mismas nosotros no podemos conseguir nada, pero con el Espíritu Santo y sometiéndonos al pedido del Señor, si no puedo obedecer esta parte de tu palabra, Señor, si no puedo obedecer este mandamiento, ayúdame, ayúdame. Y Dios nos ayuda, hermanos. Dios nos ayuda a entender no solamente con el entendimiento de su cerebro, sino espiritualmente, que tenemos que cambiar de ruta, tenemos que ser transformadas. Entonces dice que pues tenemos que construir nuestro matrimonio sobre la palabra de Dios para que nosotros podamos pasar todas las diversas pruebas que se puedan presentar. Dice, en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de entendimiento. Dice, esto seguramente es algo cierto para su vida. Cuando nuestro matrimonio falla, buscamos ser liberados del matrimonio solo para repetir esos mismos errores, lo que estábamos hablando. Entonces, nosotros tenemos que entender que estuvimos sometidas a un engaño. ¿Por qué? Cuando nosotros venimos a ser parte de ese linaje escogido, real sacerdocio, que dice la palabra que somos, porque lo somos cuando hemos aceptado a Jesucristo, pasamos de la oscuridad a la luz, pero tenemos que caminar en luz. El asunto es que quizás, no hablo por los demás, hablo por mí, siempre digo, cuando nosotros venimos a Cristo, comenzamos a ver ciertos ejemplos, porque también sucede en el pueblo de Dios que existen divorcios. También sucede en el pueblo de Dios. También sucede en el pueblo de Dios que mucha gente, de pronto, pues usted quiere seguir al Señor, obedecer, y de pronto ve que hay otras personas que andan en obediencia, y el enemigo viene a decirle, no pasa nada, si Dios te va a perdonar. No importa si sucede esto, Dios es bueno. Pero una cosa es la gracia y otra cosa es que nosotros
sepamos que de nuestra propia concupiscencia, como dice la palabra, volvemos a pecar sobre el error. Dios te va a perdonar, pero si en algún momento tú piensas que haciendo algo intencionalmente vas a lograr el perdón de Dios, Dios te va a perdonar, pero tú sabes y Él sabe que en tu corazón no hay sinceridad, porque la palabra dice claramente que el Señor conoce las intenciones del hombre. O sea, las intenciones del corazón del hombre, el Señor las conoce. Entonces tenemos que saber que cuando venimos a Cristo tenemos que caminar en obediencia para recibir esa bendición. Entonces dice que aquí dice en Santiago 1:14, es interesante leerlo, dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La definición de lujuria es un anhelo por lo que está prohibido, anhelar el divorcio cuando Dios dice odio el divorcio. Porque después que la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Esto se aplica en todos los sentidos de nuestra vida, pero ahora, a la luz de la palabra, lo estamos aplicando para entender que si Dios dice en su palabra que aborrece el divorcio, nosotros también tenemos que aborrecerlo. No tenemos que justificar ninguna situación que termine en esa solución, entre comillas, que el enemigo te pone. Por eso ustedes tienen que saber y les tiene que haber sucedido que muchas personas que no conocen de la palabra y aún personas que conocen de la palabra pero no están cimentadas en esta verdad, le pueden decir en algún momento, no, pero si Dios no quiere que sufras, sepárate de ese hombre, ya Dios te dará el hombre de tu vida. Y yo también pensaba de esa manera, hermanas, antes de que el Señor me ponga en este caminar, porque es algo que ya se ve común, normal, pero Dios dice en su palabra, y el Señor, esa fue la palabra que me dio para convicción, que Él que yo y mi esposo éramos una sola carne. Entonces Dios Dios me dio una visión y me dijo, te vas a partir en dos. Tú te vas a partir en dos porque ese hombre, así que tú lo ves con todas esas cosas que tú dices, wow, ¿cómo puede ser? No, ese hombre es tu esposo. Y Dios no se equivoca. Muchas personas vienen y dicen, es que yo quiero saber si es el hombre de mi vida, porque entonces si no, yo me separo. No, Dios no se equivoca. Esa persona, así sea como sea que fue tu esposo, en la condición que haya sido, como sea que se haya dado ese matrimonio, es tu esposo. Y tú tienes que respetar ese pacto. Porque como el Señor me dijo, no te vas a dividir en dos. Quiere decir, cuando tú te divorcias, tú te divides, porque eres uno solo. Entonces, ¿qué vas a dejar a esa persona ahí? Como quien dice, mira, yo me salvo, tú mira lo que haces. No, porque si el Señor te trae a este punto, te trae a este camino, es para que puedas disfrutar del amor verdadero del Señor y puedas entender que Dios te está dando esa oportunidad de rescatar tu matrimonio, tu familia, tus hijos de ese divorcio, de esa situación que no va a cambiar si tú vas a buscar a otra persona. No va a cambiar, porque Dios dice que no puede ser. Dice, tenemos que obedecer a Dios en vez de a los hombres. No podemos tener una propia opinión sobre el matrimonio y sobre el divorcio, porque nosotros tenemos que obedecer a Dios. O sea, si el Señor dice que ese es un pacto sagrado, que es hasta la muerte, hermana, qué pena. Si nos tocó, yo siempre le decía a mis hijos, y mire, ahorita recuerdo eso, yo a mis hijos les decía, vean bien lo que quieren hacer. Si ustedes en algún momento me salen ay mamá, que voy a tener un niño, ay mamá, que tengo este problema, yo lo siento mucho, hijito lindo, tendrás que casarte, porque tú tienes que hacerte cargo de tus asuntos, ¿ya? Y mira, si te sale buena,
gloria a Dios. Si te sale mala, busca a Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de si me tocó el mejor esposo o me tocó este. Usted lo escogió. Entonces, lo que Dios hace es que, como dice la palabra, Él está ahí. Dice dice, búsquenme. Dice, acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. O sea, tú puedes venir. No quiere decir que vas a hacer lo que te da la gana y Dios te lo va a arreglar. Pero Dios tiene el poder de que si tú realmente vas a arrepentir, tú dices, Señor, perdóname si yo en mi pasión, en mi locura, me casé y ahora veo que esta persona no es, pero Señor, tú lo puedes cambiar todo. Tú lo puedes cambiar todo. Tú puedes hacer lo imposible. Y usted se tiene que parar en esa convicción y no puede aceptar que nadie venga a decirle lo contrario, porque Él es la única esperanza de salvación. Y nosotros tenemos que ir y no complicar la palabra de Dios tratando de encontrar lo que, ay, ¿será que esto me quiere decir Dios? No, Dios habla clarito en la palabra. Por eso hasta dice la palabra, al final de usted puede ver en Apocalipsis que dice, ay del que ponga una coma o una tilde, porque es como decir, he hablado tan claro, no es necesario que tú lo vengas a corregir. Primero, que no eres nadie para corregirlo, y segundo, que es mi palabra, es su palabra. Nosotros tenemos que obedecer al pie de la letra de su palabra y no avergonzarnos, porque muchas personas le van a decir en este proceso, pero si tú eres tonta, o sea, vas a seguir perdonando, vas a seguir haciendo, vas a seguir estando ahí. Ay, yo no sé qué es lo que a ti te enseñan, pero es que Dios dice en su palabra, yo aborrezco el divorcio. Lo dice claramente. Entonces dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Esto está en Romanos 1:16. Entonces, nosotros tenemos que entender que para que nuestro matrimonio se salve realmente, para que sea restaurado, para que nosotros veamos la gloria de Dios, tenemos que mantenernos en obediencia. No es que esta parte sí me conviene y esta otra parte de la palabra, pues lo voy a pensar. No, usted tiene que someterse, tenemos que someternos al Señor. Tenemos que someternos a su palabra, porque es entonces cuando nosotros vamos a poder ver cómo Dios comienza a obrar en nosotros. Cuando usted reconoce su pecado, el pecado del otro, no es que deja de ser importante, pero usted comprende, usted entiende que todos fallamos. Entonces usted puede decir, pero es que lo que pasa es que eso yo no lo haría jamás. Sí, quizás no vas a hacer eso jamás, lo que el cónyuge u otra persona te hace, pero tú no sabes, tú no estás en esos zapatos, tú no estás en esa mente, tú no has recorrido ese camino. Las personas que hieren generalmente son personas que han sido muy heridas. Yo siempre he dicho una cosa, hay personas que si tú ves un ejemplo en tu casa, por ejemplo, si una persona ve que su padre es alcohólico, puede pensar, tiene dos caminos, el decir, yo no quiero vivir eso nunca en mi vida porque yo viví esa situación en mi casa y yo vi cómo mi casa se destruía por causa de esa situación. O puede decir, mira, la vida es así, hay que ser, si soy alcohólico o hago otra cosa, no importa, si mi padre es totalmente alcohólico, ¿qué pasa? O sea, no se puede justificar el pecado. Y es ese el problema. Por eso hemos transgredido ese límite. Porque comenzamos a acariciar, comenzamos a ver el pecado como algo normal y decimos, ay, no pasa nada. Pero no, si no andamos en rectitud, no podemos cosechar aquello que estamos esperando. Dice, por favor, no debata el asunto del matrimonio, del divorcio, perdón. Dice, cada persona es capaz de hablar, es responsable de hablar, enseñar y vivir la verdad. Entonces el Espíritu Santo hará el trabajo de convencimiento y el Señor cambiará los corazones. ¿Por qué? Porque es muy fácil, hermanos. Yo por eso aprendí en este proceso a no hablar de ese tema con las personas que no tienen mi fe, y no solamente que no tienen mi fe, hermanos, que no
que no creen en lo que yo creo, que Dios puede cambiar a mi esposo y lo puede traer de vuelta. Y lo puede, y mi vida va a ser diferente, mi matrimonio va a ser un matrimonio en donde vamos a servir al Señor y lo vamos a reconocer como el Señor de nuestras vidas. Porque me ha pasado, y no sé si le ha pasado a usted, que a veces estamos con alguien de la iglesia y te dicen, ¿y usted qué tal cosa? Ah, bueno, mire, yo estoy esperando la restauración de mi matrimonio. Ah, sí. Mm. Y usted se queda así y te dice, ¿cómo puede ser? Pero sí, porque se ha llegado a normalizar tanto, pero tanto esta situación, que las personas piensan, dicen, no, no pasa nada, no pasa nada, si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a hacer feliz, no te preocupes, salte de esa situación y espera nomás que el Señor te va a dar una persona que de verdad te ame, que de verdad te respete, que de verdad tal cosa. Pero si fuera así, yo pensaba de esa manera, yo decía, si fuera así, entonces Jesús, ¿por qué tuvo que pasar todo lo que pasó? Si dice que nosotros tenemos que ser como Él. Él sabía que íbamos a pasar todas esas cosas en nuestras vidas. No estoy diciendo que la condición de un matrimonio tiene que ser mala, pero sí hay partes en donde vamos a sufrir, en donde tenemos que aprender, en donde tenemos que perdonar, porque esa debe ser nuestra forma de vivir en el matrimonio y en todas nuestras relaciones. Pero como estamos hablando del matrimonio, tenemos que ver que si la otra persona falla y tiene errores, ahora que nosotros estamos siendo sabias, entendidas, estudiando la palabra, teniendo ese deseo de obedecer, vamos a poder contrarrestar ese pecado con dulzura y con palabra sabia. Y cuando usted esté con otras personas, y no es que usted va a ocultar, pero le puedo decir, yo ahora lo evito. Evito hablar de ese tema porque no, al principio, cuando comencé este proceso, ya tengo 4 años y algo, eh, este, la gente, las personas, ya les digo, de iglesia y de fuera de la iglesia me dicen, pero tú eres tonta, pero si mejor lo que te ha pasado. Eh, yo cuando pasó esto, llamé a una persona, pues, que una persona, es una persona que tiene una unción tremenda. Yo llamé y le digo, mira lo que me pasó, por favor, le pido que ore porque mi esposo vuelva y el Señor lo cambie y que podamos tener un matrimonio feliz. Y me dijo, pero ¿de qué? Pero ¿qué te pasa? Nunca, ¿por qué no, ya deja eso y vuélvete a Dios, que ya Dios te dará el hombre que realmente te mereces. Conozco tu vida y has sufrido tanto, entonces es el tiempo que Dios te está dando para liberarte. Y yo me quedé un poco así porque yo dije, wow, o sea, yo pensé que me iban a decir otra cosa, pero realmente es de sabios, como dice la palabra, es de sabios callar y no dar respuesta cuando alguien te dice una cosa así, porque tu corazón se daña. Y como dice la palabra, nosotros tenemos que guardar, sobre todo tesoro guardado, guarda tu corazón. Y el siervo no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviéndose en sí, escapen del lazo del diablo habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Esto está en 2 Timoteo 2, del 24 al 26. Aquí nos habla claritos. Nosotros no podemos tener nuestro razonamiento propio, entre comillas, de la palabra, ni tampoco aceptar que otras personas vengan a darnos ese razonamiento. Entonces, usted con gentileza puede corregir o simplemente, mire, si usted se quiere evitar estar en tanta aclaración, en tanta cosa, callar, pero no someterse a aquello que las personas dicen u opinan, porque entonces nosotros estamos colaborando al pecado. O sea, estamos dando por sentado que el divorcio es válido. Y dice el Señor que no es así, que Él lo aborrece. Entonces, ¿por qué debemos entender y seguir la ley de Dios referente a un matrimonio?
Dice, las familias están siendo destruidas y sin la familia, que es el fundamento de la sociedad, de una sociedad, será removido y nuestra caída será inminente. Nosotros tenemos que entender una cosa, hermano. Si usted se pone a ver, ahora, antes en la iglesia no existía el divorcio de tal manera. Ahora sí. ¿Por qué? Porque, mire, antes las familias, no sé, usted habrá tenido una abuela o una bisabuela, yo tuve una abuela que me decía, con el esposo no se discute. Y yo decía, abuelita, abre serio, pues abuelita. No. Yo tengo que decir lo que yo pienso. Me decía, sí, pero tiene que saber cuándo lo va a decir. Y yo que era pues la abogada de los pobres, y decía, no puede ser así, yo tengo que decir. Claro, pero ¿sabe lo que pasa? Que según nosotros comenzamos, como dice la palabra, no te hagas tú a ellos, sino que ellos se hagan a ti. Nosotros comenzamos bien, pero nos comenzamos a ver hacia la calle, como que dice, uy, mira, esto está bonito, bueno, yo lo puedo hacer, ¿qué me impide? ¿Qué pasa? Y no nos damos cuenta de que el Señor, cuando el Señor nos ha llamado para cuidarnos, para bendecirnos, para limpiarnos, para sanarnos, Él nos aparta de ese mundo. Y nosotros vamos allá a buscar las soluciones. No, las soluciones están en la palabra. Entonces, cuando nosotros venimos a entender ya eso en nuestra mente y se revela en nuestro espíritu, tú ya no tienes duda de eso. Y tienes que tener esa convicción. Tu matrimonio es hasta que la muerte te separe de esa persona. Así tú pactaste. Por eso bien, Elvirita, gracias que pusiste esa canción, esa alabanza, Dios de pactos. Dios está en medio de tu pacto. No es una cosa que tú dices, ay, no es un negocio. No es un negocio. Lo que pasa es que con el pasar del tiempo, dicen la sociedad del matrimonio. No es la sociedad del matrimonio. Es el matrimonio el que sostiene la sociedad. No es la sociedad del matrimonio. Porque cuando a usted le dicen sociedad del matrimonio, dice, bueno, pues entonces somos socios. Tú pones esto y yo pongo lo otro. Si no funciona el negocio, adiós, Lora, nos vemos. Y no es así. Nosotros tenemos que entender que una vez que te subes en esta aventura, en esta odisea, porque no es una aventura, es una odisea, estamos dentro de ese lugar y nosotros a quien tenemos que recurrir para que nos dé las fuerzas, para que nos dé la inteligencia, para que nos dé la sabiduría, para que nos dé la fortaleza en nuestro espíritu, es a Dios, no al hombre. Su esposo no tiene las soluciones. Su esposo no tiene la sabiduría que Dios tiene. Cuando él conozca al Señor, cuando la persona viene a conocer, entonces es cuando puede entrar en la luz. Mientras tanto, vive en la oscuridad. Entonces, todas esas cosas las vamos aprendiendo. Creo que ya todas las que estamos aquí hemos madurado en ese sentido. Entonces, que te va a doler. En el proceso hay muchas cosas dolorosas. Pero nosotros tenemos que aprender a saber que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra espíritus, potestades, gobernadores de tinieblas, etcétera, etcétera. No, nuestra lucha es espiritual, no es carnal. Bueno, y dice, usted no puede hacer lo que quiere porque tiene que obedecer la palabra. Dice, digo pues, anden por el espíritu y no cumplirán así los deseos de la carne, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Lo dice el Señor en toda la extensión de la palabra, en Gálatas 5, 16 a 17. Y dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo nosotros podemos hablar? Y en esto sí es verdad, hermano. Yo conocía que todo el mundo se quedó un poco asombrado hace mucho tiempo. Un pastor dijo, hermanas, ¿usted conoce cuál es el primer ministerio que el Señor les dio a ustedes, a todos nosotros? Y todo el mundo decía, evangelizar, hay que salir a decir la palabra, claro, tenemos que llevar las buenas nuevas. Y él dijo, no, hermana, su primer ministerio es su familia, es su casa. Usted tiene que tener un matrimonio, unos hijos fundamentados en la palabra.
Y si usted por cualquier causa no tiene ese resultado y ese fruto en su casa, tiene que buscarlo delante del Señor. No le quiero decir que eso la invalida o lo invalida para que usted lleve la palabra del Señor, pero no se vaya a evangelizar a los de afuera si usted no está teniendo una vida de oración y usted no está pidiéndole al Señor primero la salvación de su casa. Y muchas veces nosotros pensamos que no es así. Y sí es así, porque ese es el fruto, ese es el fruto. Ahora, habrán cosas que no se ven de esa manera, pero mire, yo no sé si usted ha visto hay un testimonio de un muchacho que cantaba rock, que era apellido Olivares, alguna de ustedes quizás lo ha visto, y ese testimonio habla de que este muchacho pues se metió en 10.000 cosas porque era un muchacho que vivía pues de eso, ¿no? De la música. Y este chico dice que él anduvo por todos los malos caminos habidos y por haber. O sea, su vida estaba completamente distorsionada, pero él sabía que su mamá oraba por él. Y llegó un día en que él conoció a Cristo. Y ahora él es un hombre de Dios que testifica y dice, mira, yo estaba en la fama, yo tenía todo, pero no tenía a Dios. Pero mi madre, yo siempre pensé, ahí viene otra vez, ahí viene otra vez. Y dice que llegó un momento en que la madre ya no le decía nada, sino que solamente cuando él a veces salía o llegaba, la veía de rodillas a su madre. Y él sabía que estaba orando por él. Y el Señor es un buen pagador, hermano. El Señor no olvida ninguna oración. El Señor es fiel, es fiel. Él no te va a dejar en vergüenza. Yo sé que hay muchos momentos en que usted dice, wow, Señor, no veo nada, Padre. Pero Señor, yo le digo, Señor, tu palabra dice que tú no me vas a dejar en vergüenza, Señor. Tú no me vas a dejar en vergüenza, Señor. Ayúdame a soportarlo todo por amor a tu nombre. Yo sé que tú vives, como dice Job, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive. Si usted cree que Dios es un Dios vivo y eficaz, usted tiene que creer que así será. Y dice, los hechos escriturales se mantienen firmes, el matrimonio es de por vida. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Aquí podemos decir, ningún hombre y ninguna mujer lo separe. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Le estoy leyendo la escritura. Eso está en Marcos 10:8. Dios dice que aborrece el divorcio. Esto está en Malaquías 2:16. Y Él nunca cambia. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Esto lo encuentra usted en Hebreos 13:8. Le estoy dando esto de aquí para que usted vea que esto dice en la palabra, no es un pensamiento propio. O sea, lo que tenemos que aprender y tenemos que entender es que nosotros no podemos interpretar la palabra a ella como me da la gana, sino que yo tengo que ser obediente a la palabra, porque eso es lo que el Señor dice. Yo no puedo ir a poner una interpretación propia a la palabra. La palabra lo dice todo clarito, o sea, es como decir, aquí no hay pierde. Si tú quieres hacer otra cosa es porque tú escogiste hacer eso, pero yo lo digo claro en mi palabra. Dice, y ciertamente usted no es la excepción. Dice, ciertamente Dios no hace excepción de personas. También dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Eso está en Hebreos 13:8. Quiere decir, Jesucristo es el mismo. Él no muda, Él no cambia. Lo que Él dijo, eso es. Y así es. ¿Ya? Cuando le preguntaron a Jesucristo que por qué Moisés aprobó el divorcio, Él dijo claramente que no fue así desde el principio, sino que fue por la dureza de su corazón. O sea, las personas que han endurecido su corazón a Dios son los que piensan, creen que eso es una opción. Pero el corazón de Dios nunca pensó de esa manera.
Amén. Es una cosa interesante que quiero hacer aquí rapidito. Mire, cuando el divorcio o el adulterio en aquella época solamente se daba cuando se comprobaba, pero el divorcio solamente se concebía en ese tiempo cuando se comprobaba el adulterio. Pero usted sabe una cosa, en ese tiempo los matrimonios eran concertados, o sea, eran ya, ya usted tenía una hija y el otro tenía un hijo y se sabe que nuestros hijos se van a casar. Entonces, esa persona, esa mujer, tenía que llegar virgen al matrimonio. Entonces, si antes de ese matrimonio se provocaba una situación irregular, el hombre tenía el derecho de repudiarla, porque el adulterio había sido consumado, ¿ya? Entonces, si ese varón tomaba a esa mujer, él pasaba a ser también adúltero. Entonces, ellos tenían esa opción, pero no era como dice la palabra, como ahora la gente lo interpreta, que después viene el divorcio. No, no era así. Esa era la connotación de ese tiempo. Esa era la connotación de ese tiempo. Dice, pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, fornicación y se case con otra, comete adulterio. Esto está en Mateo, por eso le citaba esa parte, ¿no? Porque el adulterio encima está concebido de una manera equivocada, porque no era no era ese el uso de la carta de repudio de divorcio. No era ese el uso. El uso era antes de consumar el matrimonio, por causa de la pureza, de la santidad que ellos guardaban. Entonces, obviamente, como ellos decían que todo aquello que estaba contaminado traía maldición, entonces ellos tenían esa opción. Pero como siempre dice la palabra, por la dureza del corazón, dice, si su esposo muere, dice, sí, así que mientras viva su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Aquí lo dice claramente Romanos 7:3. O sea, no hay pierde. Yo siempre digo, no hay pierde, no, está clarito ya, no puedo decir, no, es que, no, aquí dice bien clarito. Dice, ¿cuál es la cláusula de excepción? ¿Cuál es la cláusula de excepción? Dice, eh, cuando los pastores me aconsejaron y me decían que yo tenía motivos para divorciarme porque mi esposo estaba en adulterio, traté de descubrir la verdad. Y aquí habla ella de esta situación. Dice, las palabras adulterio y fornicación o impureza sexual son usadas igualmente como si ellas fueran las mismas palabras, pero no lo son. La palabra adulterio en el hebreo, en el griego, el lenguaje original significa después del matrimonio. La palabra fornicación significa antes del matrimonio. Y estos son dos pecados separados, pero no deberían ser confundidos. Dice, entonces, cuando la Biblia dice en Mateo 18:9, yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Esta excepción significaba que un hombre podía divorciarse de su esposa si antes, lo que hablábamos, si antes de que fueran casados, se descubriera que había sido inmoral. O sea, no se usa apropiadamente incluso esa palabra. Entonces, por eso es que el Señor lo dice claramente en su palabra, no se pueden separar. Porque el adulterio era luego, ¿ya? Cuando existía, usted sabe que el delito, el adulterio es la consecuencia, ¿ok? El pecado de adulterio es la consecuencia de la fornicación.
de pecado de fornicación. Fornicación es cuando dos personas se unen íntimamente y cometen el acto sexual, consuman el acto sexual, pero no están casados. ¿Ok? Entonces, cuando el hombre comete ese pecado de fornicación, entra en la fornicación, pero la fornicación como tal es una palabra utilizada en el hebreo cuando fue escrita la palabra que se refiere a que la consumación de ese pecado es lo que desarrolla el adulterio. ¿Ok? Entonces, importante saberlo. Entonces dice, y que tenemos que ser muy cuidadosos cuando, cuando usamos el Dios le dijo, ¿ya? Porque aquí dice, estoy en contra de los profetas que declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara. Estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones. Esto está en Jeremías 23, 31, 32. Dice, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor de Israel, en Malaquías 2:16. Dios nunca dice que nos vayamos contra su palabra, sino que Él es el que nos indica que tenemos que obedecer. ¿Ok? Entonces dice que muchos han sido engañados. Dice, si usted cree que Dios quiere el divorcio, usted ha sido engañado. Y no es de extrañar, porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Dice, la naturaleza pecaminosa cosecha destrucción, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:8. En fin, que aquí nos indica claramente, en todas las formas, de todas las maneras, que nosotros tenemos que vivir en obediencia. Y para vivir en obediencia, el divorcio no es una posibilidad ni remotamente. Cuando usted opta, yo le voy a comentar una cosa. Yo tengo mi madre espiritual, por quien conocí las cosas, bueno, me dio las bases sólidas que tengo gracias al Señor. Tuve una buena maestra, porque eso es algo que tiene que pedirle siempre al Señor, estar en un lugar en donde la doctrina sea sana y no se predique lo contrario de lo que dice la palabra. Esa persona estaba casada y tenía un matrimonio muy, muy malo, pero ella conoció la palabra desde muy temprano, porque ella investigó la palabra y bueno, ella llegó a los pies de Cristo porque ella dice que se iba a todos los lugares a ver por haber hasta que entendió que Jesús era el Hijo de Dios y que ella quería ser hija del Señor. Entonces, ella dice, yo entendí que el matrimonio es una sola vez y para siempre. Entonces, yo le dije, Señor, yo te quiero servir. Cuando comencé a conocer al Señor, yo le dije, Señor, yo te quiero servir. Y yo le dije, Señor, voy a poner la carta de divorcio. Pero entendí en mi corazón y le pedí al Señor que me ayude como a Pablo, que me dé un don de continencia. Y yo me dediqué mi vida a servirle a Cristo. Ella tiene en este momento 80 y pico de años. Y esto fue hace mucho tiempo. Y Dios la ha levantado tremendamente. Pero como ella dijo, yo entendí que era una vez y para siempre, y que yo no podía conocer varón nunca más en mi vida. Y yo tendría que quedarme con el Señor y para el Señor. Es usted puede venir al Señor y pedirle al Señor que restaure su matrimonio, y le puedo asegurar que lo va a hacer, porque Dios no deja en vergüenza a nadie, a ninguno de sus hijos. No nos deja en vergüenza. El tiempo que sea prudente será el tiempo que usted tiene que esperar, el tiempo del Señor, porque el Señor tiene que arreglar muchas cosas para que ese matrimonio vuelva a florecer y ese amor sea el amor de Cristo en medio de nosotros, de nuestro cónyuge y nosotros. Pero hay muchas personas que fueron dañadas alrededor. También el Señor tiene que tratar con esos corazones. Entonces, usted quiere esperar
El tiempo del Señor, aquí dice, si me ama. Y dice, en conclusión, si usted ama al Señor, realmente guardará sus mandamientos. Esto es una elección día a día, hermano. Es una elección día a día, porque un día vendrán muchas cosas y otro día usted estará en santa paz y estará gozosa y feliz. Pero habrán días, habrán momentos de desánimo. Pero si nosotros volvemos al Señor, Él nos va a fortalecer. Él nos va a fortalecer. Yo al Señor le hice una petición cuando me sucedió todo esto. Le dije, Señor, yo voy a esperar el tiempo que tenga que esperar. Pero Señor, lo único que te pido es que me fortalezcas para poder esperar tu tiempo. Porque esta no es una carrera esta no es una carrera de ganar, de correr. Es una carrera de resistencia, de resiliencia, en donde usted va a aprender cada día a crucificar su carne y pedirle al Señor, Señor, perdóname, Señor, no quiero sentir esto, Padre, ayúdame a perdonar, ayúdame a llevar esto a tus pies. Pongo mis pensamientos a la obediencia de Cristo, Señor, cuando viene esa melancolía o esa tristeza. O cuando viene esa rabia, cuando usted se acuerda de cosas y dice, Señor, tú me estás haciendo recordar esto. Y si no me estás haciendo recordar y es el enemigo, Señor, no importa, yo lo sujeto a ti. Yo perdono. También perdono eso. Porque Dios va limpiando su corazón. Y quizás en algún momento usted se va a acordar de cosas que ya ni se acordaba. Pero es para que usted las lleve a la cruz. Porque así es como que todo va trayendo una solución. La solución es Cristo. Solamente Él es nuestra solución. No hay otra solución. Dice, ¿cuál es nuestro compromiso personal? Mantenernos casadas. Me pareció muy bien esto. Dice, mantenernos casadas y animar a otros, a los que conozcamos y con quienes practiquemos, a hacer lo mismo. Si usted tiene la oportunidad y ve que hay personas a su alrededor que están teniendo estos problemas en su matrimonio, si le sabes que Dios puede restaurar tu matrimonio, Dios lo puede hacer. Dios es un Dios imposible, cree en Dios y tú y tu casa serán salvos. Todo viene de la mano, hermano. Cuando Dios dice, cree en Dios y tú y tu casa serán salvos, quiere decir, voy a salvarlos a todos para que todos puedan vivir y tu casa pueda estar fundamentada en la roca. Lo que pasa es que en su momento no entendimos, y si entendimos, no obedecimos. Pero ahora es el tiempo de obedecer. Y es el tiempo de decir, Señor, te invito a mi vida, te invito a mi casa, Señor, para que seas tú y solamente tú el que fundamente mi casa, mi matrimonio, mis hijos, mi vida, mi ministerio, todo lo que soy es tuyo. Porque es la única manera en la que vamos a llegar a la culminación y podremos ver, como dice la palabra. No te digo, mujer, que si crees verás la gloria de Dios. Así que continuemos, continuemos, continuemos y sigamos y persistamos, porque esta no es una lucha de correr, no es de velocidad, es de resistencia. Si usted resiste, hasta la palabra lo dice, si usted resiste, si usted se deleita en el Señor, si usted resiste al enemigo, Él huirá de vosotros. Esta es una situación espiritual que tenemos que pelearla con las armas espirituales. Entender que Dios está en el asunto y que Dios tiene misericordia de nosotros y que aunque hayamos pecado y no lo hayamos reconocido en nuestros caminos, este es el tiempo de venir y decirle, Señor, aquí está mi ofrenda. Mi vida es tuya, todo lo que tengo es tuyo. Mi matrimonio también es tuyo, tú lo puedes sanar. Tú lo puedes sanar. Tú puedes hacer que mi matrimonio que está muerto resucite. Yo declaro el poder de la resurrección sobre el matrimonio. Y entiendo que tú lo vas a hacer. Así que vayamos y luchemos y permanezcamos firmes en esa decisión. Mantengámonos firmes en esa decisión para que Dios pueda obrar en nuestro corazón, para que Dios pueda obrar en nuestra vida, para que veamos la gloria del Señor. Amén.